Oigan, ayer dimos a conocer que nuestro queridísimo Octavio Espíndola Sago recibió la mención honorífica del Premio Francisco Javier Clavijero por una investigación, un libro que publicó en nuestra casa editorial junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le escribimos y de inmediato nos contestó para que nos diera una entrevista el día de hoy. Así es que recibimos a Octavio con mucho gusto. ¿Cómo estás, querido amigo? Bienvenido a TV Boab y felicidades, ¿eh? Ricardo, muchísimas gracias. Digo, más que entrevista, yo lo veo como una plática de cuates. Exacto, aquí, exacto. ¿no? Y pues es un gusto para mí siempre regresar a mi alma mater. Entonces, para mí la UAP siempre ha sido y será mi casa. Oye, a ver, voy a tratar de leerlo bien. El título del libro es Labor Omnia Vincit Chipilo, entre el fascismo transnacional y el Estado posrevolucionario de 1907 a 1982. Sí se pudo. Sí se pudo, sí se pudo. Oye, ¿cuál es el origen de esta investigación? ¿A partir de qué momento dijiste, oye, por aquí hay una buena línea? El libro es resultado de la tesis de licenciatura con la que qué yo maravilla. me obtuve como historiador por la UAP. Y bueno, pues uno cuando está en la carrera, las áreas más económico-administrativas, de ingeniería, se van más por un producto aplicado, ¿no? Depende mucho de la dinámica propia del mercado laboral. Para sociales y humanidades, la tesis, aunque no es lo único, es un momento importante si aspiras como a muy desarrollar importante, la ¿no? investigación, ¿no? Y estas necesidades de cómo procesar un problema de estudio, etcétera. Entonces, pues bueno, ya que decidiste por eso hay que ir a la casa, ¿no? De dónde hay un temita por ahí. Y es cierto que muchas veces cuando nos dedicamos a temas de historia, lo que nos marca es lo que podemos acceder, porque pues, a lo mejor tú quieres trabajar la historia de Madagascar, pero ¿de dónde Y vas se a va a sacar? complicar, se va a Claro, complicar, ¿no? Los se va a complicar, materiales claro. y sácate un vuelito para allá, ¿no? Y revisando la producción académica sobre Chipilo, de donde yo soy nativo, encontré justamente el tema del fascismo como que un vacío, no había sido Me sorprendió suficientemente mucho, estudiado. me sorprendió mucho cuando dije, órale, a ver qué nos propone el buen Sago. Pero a ver, bueno, encontraste esa beta, digamos, ¿no? Ese espacio, como ese vacío. ¿Y cómo lo fuiste cocinando dentro de esta investigación? Pues el libro acabado es producto de cerca de una década de investigaciones, de estar yendo a archivos. Yo agradezco infinitamente y siempre lo he dicho y lo digo, no porque los protocolos así lo marquen, sino porque, como decía un poeta, la gratitud es la memoria del alma y yo creo fielmente eso. Muchísima gente estuvo detrás de esta investigación. El personal, la banda que rescató la memoria documental de Chipilo en el archivo histórico, sociolingüístico y cultural, el archivo parroquial de Chipilo, que no había sido trabajado hasta la fecha, el archivo de la Catedral de Puebla, donde pude rescatar también material. Una beta clave también fue el archivo Genaro Estrada de la Cancillería, de ahí que Relaciones Exteriores le haya entrado a la coedición con Qué mucha maravilla. generosidad. Pero no solo la parte de los archivos. Había una beta que tampoco había sido trabajada en la historiografía, es decir, en los estudios previos del tema, que era la historia oral. Okay. La memoria viva de las propias personas de la comunidad. Entonces, la parte histórica de la investigación con los archivos la complementé con la etnografía, la observación participante y con la memoria oral de las personas a las que yo, muchas gracias, les agradezco por haber accedido a obsequiarme su tiempo en entrevistas. Oye, sin duda alguna, cuando escuchamos esta palabra, ¿no? El fascismo, de pronto decimos, bueno, vamos a tocarlo con pinzas, a analizarlo. ¿Cómo se cruza esta palabra? ¿Cómo se dialoga con toda la historia de Chipilo? Híjole, los conceptos que usamos en ciencias sociales siempre son resbaladizos, ¿no? Sí, Se nos sí, escapan. se nos escapan. Y más cuando son palabras que usamos en la jerga cotidiana, en el lenguaje diario. Entonces estamos muy acostumbrados a que tú prendes la tele, ¿no? O entras a redes sociales y alguien de izquierda le dice a alguien de derecha que es fascista, pero también ves a alguien de derecha que está a favor de la concentración del capital, de creer que las desigualdades son naturales, que el de izquierda es fascista. Entonces, si una palabra la puedes usar para cualquier cosa, claramente esa palabra no te sirve de nada. Claro. Entonces, el primer capítulo del libro es, los historiadores decimos, historizar, es decir, es ver la historia de la propia palabra. Y esto nos remite a Mussolini, al Partido Nacional Fascista en Italia, y a esta coyuntura de cómo un grupo que era de ultraizquierda terminó marcando la ultraderecha hasta la fecha, ¿no? Claro.
Entonces tienes por una parte eso, pero por otra tienes estas conexiones y uno de los aportes fundamentales del libro que yo sospecho es lo que las personas del jurado identificaron para otorgar esta mención, el recurso de la historia global. Uno oye historia global y a veces cree que es hacer historia de todo el mundo. No, historia global es dejar de vernos el ombligo, ¿no?, en nuestro pueblo, en nuestro país, y creer que ahí se explica todo, y darnos cuenta que el mundo ha estado conectado desde mucho antes que el Internet, de diferentes formas. Y antes que el concepto de la globalización también, ¿no? Por supuesto, mucho antes, ¿no? Y esta es una muestra. Cuando Mussolini llega al poder en Italia, se da cuenta que Italia, desde finales del 19, era un país exportador de migrantes. Siempre lo fue. Entonces tenías muchísima población regada en Europa, fundamentalmente en Brasil y Argentina, pero también en México. Entonces Mussolini lo que buscó fue reacercar a estas poblaciones con la italianidad a través del fascismo. Y justo el segundo capítulo del libro aborda esto, cómo vivieron los colonos y las colonas. Fue un proceso político, una estrategia finalmente. Claro, ¿no? en origen. En origen. Pero ahí está lo interesante de la investigación. O sea, tienes a la jerarquía ideológica diciendo queremos que las colonias de italianos se vuelvan grupos de presión, diríamos hoy en día. ¿Para qué? Para que en la Sociedad de Naciones, el antecedente de la ONU, no estén, digamos, regañando a Mussolini, porque en ese momento ya está haciendo una guerra en Etiopía y se está expandiendo al norte de Grecia, entonces no quiere que le estorben, o en el mejor de los casos, que se unan a él. Tienes el caso del presidente Paz Chiriboga de Ecuador, que yo menciono en el libro, que él abiertamente dijo en su país que él no iba a aplicar las sanciones de la Liga de las Naciones a Italia por la invasión de Etiopía. Ahí tienes un caso exitoso, porque sí está demostrado que hubo italianos cabildeándole. Pero el caso de México es histórico. No hay que olvidarnos que México fuimos el primer o incluso el único país que denunció ante todo el mundo la invasión de Italia a Abisinia. Por eso, si tú vas en el metro a la línea Universidad, unas 4 estaciones entre Universidad o 5, tienes Plaza de Etiopía, Plaza de la Transparencia, y hay una placa que inauguró el rey de Etiopía en reconocimiento a México por haber sido de los pocos países que nunca reconoció. Y ese comportamiento del cuerpo diplomático es toda una tradición en México, ¿no? O sea, se ve en distintos momentos. Por ejemplo, se vio con Cuba, en distintos momentos en donde se fijaron posiciones claras. Sí, totalmente. Y eso demuestra que el aparato exterior mexicano ha tenido mucha autonomía en condiciones muy difíciles. Muy complicadas. ¿No? Pero lo que tienes en Chipilo fue un caso muy distinto, porque aunque esa era la idea original, cuando el cura y el cónsul, que son los dos protagonistas, el cura Francisco Ernesto Mazoco y el cónsul Carlo Manstreta Mañani, que cuando llega a Veracruz le quitan la N y se queda como Carlo Mastreta, un apellido que las y los poblanos oímos bastante. Conocemos muy bien. Cuando llegan aquí el fascismo, ellos más bien lo van a ver no como algo político ni ideológico, sino como algo cultural, como una forma de reacercarse a Italia. Y así lo vivió la gente en Chipilo. No entendían toda la parte del Estado policíaco, autoritario, porque no vivieron la represión. Para ellos esto era una forma de encontrarle sentido a su vida en el contexto de un país que tenía un discurso posrevolucionario, México, donde el extranjero no embonaba. Porque este discurso muy nacionalista enaltecía esto de la raza cósmica, el indígena. Entonces las comunidades extranjeras no embonaban. Y eso fue lo que les ofreció el fascismo a Chipilo como a otras colonias en América Latina. Pues qué interesante, ¿no? Fíjate, eso que comentas de este proceso de las palabras, bueno, pues yo soy lingüista, ¿no? Me llama mucho la atención. Y lo mismo sucede con el anarquismo, ¿no? Mucha gente dice, no, es que eso es anárquico. Pero bueno, si nos vamos al origen de la palabra, creo que poco tiene que ver con el desorden y todo esto. Así es que hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Y eso es una parte fundamental ahí de tu propuesta de investigación. Ahora cuéntame, ¿cómo fue el proceso de publicación? Que también esa es otra historia, ¿no? Digamos, ahí nos está viendo el buen Toño Lucio, él sabe muy bien esto, pero ¿cómo se fue dando? Pues uno cuando está empezando la carrera, yo creo que todos tenemos el sueño de publicar alguna vez, ¿no? Pero es eso, un sueño guajiro a veces, ¿no? Si acaso tu mamá, tu papá, tu abuelita te dice, no, si puedes publicar, ¿no? Y uno dice, órale, pero bueno. Gracias por las porras, claro, ¿no? Por eso, esos ánimos que se sentan. Pero yo tuve la oportunidad de hacer una estancia en San Andrews, donde coincidí con el profesor Alan Knight de la Universidad de Oxford, y él revisó muy generosamente una parte del libro. De hecho, yo le quiero agradecer a la universidad porque nos apoyó para que
el profesor Knight viniera una semana a Puebla, impartió talleres, dio conferencias gratuitas para nuestra comunidad estudiantil. Yo creo que es una apuesta clara de hacia dónde hay que seguirle. Y el profesor Knight leyó el libro y me dijo, tiene potencial, hay que corregirle, ¿no? Luego lo metí a concursar, no gané, pero lo rico del concurso fue que me dieron la retroalimentación y 2 de las 3 personas del jurado me dijeron, no va para este premio, pero tiene muy buen potencial si se hacen correcciones. Entonces esa fue la primera vez donde dije, ah, caray, ¿no? Pues, O sea, ya no es mi ¿no? mamá la que me lo está diciendo de buena onda. Entonces me puse, ¿no? Cerca de 1 año y medio estuve rehaciendo la investigación, las correcciones, la hipótesis, los argumentos, eso no cambiaron, pero más fino, hilar, ¿no? Y ahí fue cuando yo acudí con el buen Toño Lucio en publicaciones y yo le dije, oye, la UAP hizo posible esta investigación, ¿por qué no que sea la misma UAP la que la dé a conocer? ¿No? Claro. Dije, pues, yo creo que me va a decir que no, pero chicle y pega, se mandó a dictamen, aprobó, y ahí Toño Lucio propuso la idea de que tuviéramos este acercamiento con relaciones exteriores, lo sometieron también ellos a revisión, nos respondieron que le entraban, y así fue como esto se hizo posible, y yo le quiero dar las gracias, por supuesto, no solo al querido Toño Lucio, sino a todo el equipo de la Dirección de Publicaciones de la UAP, al equipo del Acervo Histórico Diplomático de la Cancillería y al profesor Elías Palti de la Universidad Nacional de Quilmes en la Argentina, que mira. no solo leyó el libro, sino que además, cosa rara en la academia, porque generalmente cuando uno ya está en cierto nivel, no suele arriesgarse, ¿no? a extenderle la mano a quienes apenas estamos empezando, y el profesor Palti sí lo hizo y me obsequió con el prólogo que abre la obra. Entonces fue un proceso además muy rápido, lo debo decir, con mucha gratitud al muy buen trabajo que hicieron ambos equipos, porque el libro salió en abril del año pasado para la Feria Nacional del Libro. Oye, pues muchas felicidades. Sin duda alguna es uno, pues si no es el más importante, es uno de los más importantes en cuestiones históricas, ¿no? Y pues ya tienes esta mención, maravilloso, ¿no? Esto te abre también perspectiva hacia próximas investigaciones, ¿no? ¿Qué tienes pensado? Ahorita estoy haciendo una investigación más de tipo antropológica. En realidad estoy investigando sobre disidencias exogenéricas y comunidades religiosas, un cambio drástico, pero sobre este mismo tema con el profesor Franco Savarino, que es quien abrió los estudios del fascismo en México, Tania Hernández, una colega de Lina que coordina el Seminario de Estudios sobre las Derechas, y el colega Ángel Sánchez, estamos coordinando un libro sobre repensar el fascismo en México. Ahí yo tengo un capítulo donde continúo con esta línea, pero también en este libro tenemos investigaciones sobre, por ejemplo, algunos subgéneros del rock en la Argentina y su relación con el fascismo. ¡Ay, mira, qué interesante! Política mexicana y su relación con el fascismo, Vasconcelos, el doctor Atlos. Es un libro muy, muy interesante que tenemos ahí cocinándose. Wow, pues aquí estaremos atentos a lo que hagas. Felicidades, amigo. Muchísimas gracias, Ricardo, y gracias a todo el equipo de producción de TV No, UAP. al contrario, gracias por darte una vuelta por aquí.